Buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Nuevamente desde aquí, desde la Misión Sendas de Vida. Saludo a todos los amigos y hermanos que en esta hora se conectan con nosotros en vivo. Y también para aquellas personas que verán en diferido este día, la enseñanza de este día. Sean todos bienvenidos nuevamente y gracias por compartir el mensaje. Gracias por suscribirse si aún no lo ha hecho y también gracias por darle un like y permitir que siga avanzando el reino de los cielos a través de cada enseñanza que llevamos por medio de Stringer, de Facebook, de YouTube, por todos los lados donde estamos conectados para poderlos ver. Vamos a orar y a darle gracias al Señor en esta hora por el privilegio que nos da de poder seguir aquí en pie participando en la obra del Señor y llevando a cabo aquello que Dios nos encomendó. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, yo te quiero dar muchas gracias en esta hora, bendito Cordero, por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder participar de tu reino, Señor, porque nos ha hecho partícipes de tu reino, Señor, porque tú viniste a establecer el reino en el corazón de cada persona, Señor, y nosotros fuimos privilegiados a tener un corazón que recibió tu reino, a tener un corazón que proclama tu nombre, Padre. Te damos gracias. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande de poder ser tus hijos y de poder, Señor amado, llevar a cabo tu obra, Señor. Te bendecimos, Padre. Ruego por los amigos y hermanos que en esta hora se conectan, para que el Señor en este día traiga fortaleza, traiga ánimo, traiga exhortación al corazón y a la vida de cada persona, Padre. Te doy gracias, Señor, y te bendigo, porque eres tú el que dirige, Señor amado, nuestras vidas, y por eso en esta hora estamos aquí, Padre. Gracias por el privilegio que nos da de participar en tu obra, Padre. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. No había podido estar aquí porque estaba un poquito delicada de salud, pero aquí estoy nuevamente para la gloria del Señor y por la misericordia de Dios seguimos aquí. Y hoy quiero hablar sobre el tema toda potestad, que ya ha sido anunciado en las redes sociales. Y quiero que vayamos allí. No tengo escrito los banners aquí en el computador, pero quiero leerlo allí en San Lucas 4, del 1 al 13. San Lucas 4, del 1 al 13, y dice de la siguiente manera. Aquí habla sobre la tentación de Jesús. Un poquito bajito de luz acá, pero bueno, voy a hacer todo lo posible por la letra es un poquito pequeña de la Biblia, pero aquí voy a tratar de leerlo lo mejor. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo este tiempo. Y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan. Jesús le dijo, no, la Escritura dice, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues
Pues la escritura dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Bueno, entonces allí dice que lo dejó por un tiempo. Y si lo leemos en otra versión va a decir que por un tiempo lo dejó. Y bueno, yo realmente estudiando todo este tema, bueno, hay mucha tela que cortar de esta enseñanza, pero realmente cuando nosotros vemos que es potestad, es autoridad, es poder, es dominio, cuando habla aquí de potestad. Por eso llamé el tema de hoy, toda potestad. Y leyendo lo que acabamos de leer aquí, vemos que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que subió del Jordán. En ese mismo instante, si usted lee detenidamente esta palabra, vamos a ver allí cómo él había sido bautizado. Antes de irse del río Jordán, allí fue bautizado y subió directamente, se fue al desierto. Dice que fue llevado al desierto. Entonces acababa de ser bautizado. ¿Y fue llevado por quién? Dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por cuánto? Por 40 días. Eso dice la palabra, que fue llevado por 40 días allí para ser preparado. Él lo llevó allí para ser preparado, porque desde allí, de ese momento, el Señor empezó su ministerio y necesitaba una preparación para hacer el trabajo a la cual Dios lo había enviado. Entonces, allí que fue tentado por el enemigo. Allí en la palabra leímos que fue tentado por el diablo. Y estuvo 40 días. El Señor, cuando nos lleva a nosotros al desierto, nos lleva el tiempo que sea necesario, porque el tiempo en el desierto es un proceso. Y creo que todos los cristianos hemos aprendido qué es el desierto, sabemos qué es el desierto, porque allí va a ser probado nuestro carácter. En el desierto es probado nuestro carácter. Es probado todo nuestro ser allí. Sacamos todo porque nos encontramos con nosotros mismos. Allí vamos a ser probados porque vamos a vernos muy dentro de nosotros. ¿En qué? Recuerde que cuando el pueblo de Israel también fue llevado al desierto, él fue probado allí en el desierto. Y vemos todas las cosas que pasaron allí en el desierto con el pueblo de Israel. Entonces allí en el desierto vamos a ser procesados el tiempo que sea necesario. El Señor Jesús duró en el desierto 40 días. Y allí en este tiempo fue cuando el enemigo vino a probar su carácter, vino a ver cómo desviaba todo lo que para la cual Dios lo había mandado, para evitar cumplir el propósito de Dios para con nosotros y el propósito para con Jesucristo. Entonces, Él nos lleva siempre, cada persona que empieza a caminar con el Señor, va a haber un tiempo de proceso en el desierto para probar cómo está nuestro corazón, para probar nuestro corazón, para formar nuestro carácter, para formar muchas áreas de nuestra vida. Para eso es que nos lleva allí. Y allí no solamente en el desierto van cristianos, también van personas que no conocen del Señor, pero por no conocer al Señor, pues van a ceder a todas las tentaciones. Sabemos que allí Jesús, antes de ir al desierto, dice que fue llevado por el Espíritu Santo. Él ya sabía quién era. Jesús sabía quién era, que era hijo de Dios. El enemigo viene a hacer lo mismo con cada persona. Cristiano, pues viene a poner en duda su identidad. Viene a desviar el plan, el propósito que Dios tiene para con él. Y cuando la persona no es cristiana, pues es fácil ceder a cada tentación, porque siempre va a ser tentada. En el lugar donde esté, en el proceso que esté pasando, va a ser tentada. Y lo importante no es ceder a la tentación, pero cuando la persona no conoce al Señor, es cuando cede a la tentación. Entonces, el desierto es un lugar donde allí perdemos
pero también ganamos. ¿Qué perdemos? Perdemos todo aquello que es de lo humano. Vamos a perder todo aquello que estorba para poder caminar con Dios. Perdemos allí lo malo, lo que nos sirve, y eso nos conviene. Perdemos, pero ganamos. ¿Y qué ganamos? Todo lo que el Señor quiere nutrir nuestras vidas espiritualmente. Vamos a ganar. Vemos que allí Jesús ganó estando en el desierto. ¿Ganó el desierto qué? Porque lo capacitó para ser fortalecido, para afirmar su identidad, porque el enemigo vino a decirle, si eres hijo de Dios. ¿A cuánto nos ha pasado lo mismo? Que en medio de las dificultades el enemigo viene y dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te estás divorciando? Si eres hijo de Dios, ¿por qué quedaste viudo o viuda? Si eres hijo de Dios, ¿por qué pasa todo esto? Y Él viene a poner en duda la identidad que el Señor nos ha dado. Por eso el Señor tuvo que responderle al enemigo. Entonces, perdemos, pero también ganamos. Allí perdemos, pero también nosotros ganamos. El desierto es un lugar de intimidad. El desierto, nosotros somos llevados al desierto, ¿por qué? Porque allí vamos a estar en intimidad. ¿Con quién? Con el Padre. Vamos a desnudar nuestro corazón. Vamos a poner todas aquellas áreas de nuestra vida que nos impiden caminar con Dios. Vamos a ir allí al desierto para ser confrontados, porque allí nos vamos a encontrar con nosotros mismos. Allí van a estar los fantasmas, esas fantasmas y esas sombras que siguen al ser humano y que le impiden caminar con Dios. Entonces para nosotros es muy claro esto, como cristianos nosotros tenemos esto claro, muy claro, pero también para la persona que no conoce al Señor, como no tiene la claridad de esto, para él se vuelve un infierno. Hay desmotivación, hay ansiedad, hay depresión, y así de la misma manera puede llevar a la persona hasta la muerte. El suicidio. ¿Por qué? Porque la persona no tiene las armas que nosotros, gracias al Señor, podemos tener. Y es que sabemos quiénes somos y para dónde nosotros vamos. Entonces, allí nos vamos al desierto según nosotros, para ver nuestra voluntad, aunque no es nuestra, porque cuando nosotros caminamos con el Señor, ya nuestra voluntad está sometida a Dios. Jesús tuvo hambre, que fue la primera tentación que el enemigo, con la cual el enemigo vino a tentarle. Y tener hambre no es pecado. No era pecado tener hambre, pero el enemigo quería de esta manera probar a Jesucristo, a ver si le iba a ceder a todas las tentaciones que él vino a poner delante de él. Tener hambre no es malo. Y Jesús había podido convertir las piedras en pan, pero él no vino a eso, él vino a hacer la voluntad de Dios. Él vino a cumplir el plan y el propósito de Dios. Entonces, no es pecado. Jesús hizo muchos milagros, él había podido hacerlo, él hizo muchos milagros, pero cuando él hizo milagros no los hizo para él los hizo para otras, para el prójimo, para otras personas. Todos los milagros que vemos nosotros en los evangelios los vemos allí que no fueron para él. Ningún milagro, y si quiere lea la Biblia en todos los 4 evangelios y usted no encontrará allí un milagro que Jesús haya hecho para él. Siempre lo hizo pensando en la humanidad, pensando en el prójimo, pensando en libertad al que era cautivo, al endemoniado. Él vino a ser libre al que estaba enfermo. Él vino a perdonar pecados. Él vino a hacer tanto esto, pero nunca lo hizo para él. Él estuvo enfocado siempre en los demás. Eso fue lo que vino Jesús a hacer. El enemigo, y en ese momento el enemigo le dijo, si eres el Hijo de Dios, satisface sus necesidades. ¿Y cuál era? El hambre. ¿Y cuál era? Convertir las piedras en pan. Jesús fue tentado en todo. En todo fue tentado Jesús. Y eso es esperanzador para mí. Eso me da esperanza a mí. Y a cada persona que conoce al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque Jesús fue tentado en todo, Jesús lo hizo por nosotros. Mi espiritualidad no es vana. No es en vano.
Entonces, la espiritualidad mía no es en vano. Entonces, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dijo Jesús. Mi espiritualidad no debe ser en vano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso trae esperanza a nuestras vidas. Porque yo soy tentado, pero el Señor sabe cómo hacer en ese momento la situación que se le venga. Discúlpenme un poquito, que se me va a descargar el computador. Si alguna de mis hijas me está escuchando, por favor, me sube el cargador porque no alcanzó a cargar bien y está a poca batería. Está dentro del estuche del computador. Si alguna de mis hijas me está oyendo, por favor, les pido que me traigan el cargador porque no lo subí. No subí el cargador. Bueno, entonces, no sé si me escucharon o no me escucharon, pero me va a tocar ir por él. Discúlpenme 2 minutos. Ay, discúlpenme. Ay, bueno, ya pude solucionarlo. Bueno, entonces continuamos aquí con la enseñanza. Discúlpenme, pero a veces pasan estas cosas. Entonces vemos aquí que mi espiritualidad no es en vano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios debe ser la que marca mis absolutos. Esa debe ser. Y quiero decirles algo. Si es cierto que el Señor dijo, escrito está, porque a veces confesamos la palabra, pero nuestro estilo de vida es diferente a lo que nosotros proclamamos ser. Y no es solamente decir la palabra y hablarla y repetirla y decirla, sino que realmente nosotros haya ese fruto. Porque Jesús sabía quién era porque tenía identidad. Y esa identidad lo llevaba a posesionarse, a tener potestad de lo que el Señor había hecho en su vida. Él sabía que estaba guerreando con el enemigo porque tenía toda autoridad. Él no le había dado ni 1 milímetro de derecho legal al enemigo para que pudiera burlarse o para que pudiera avergonzarlo. Él sabía quién era él. Y por eso le decía, escrito está. Entonces no solo basta con que nosotros digamos la palabra, digamos si escrito está, la palabra dice que por sus llagas soy sano, la palabra dice que todo lo que dice la palabra, pero por sus llagas soy sano, sí. Pero yo me estoy cuidando para que mi cuerpo esté sano. La palabra, muchas promesas encontramos en la palabra, pero esa palabra que yo digo escrito está, debe ir acompañado con un estilo de vida que realmente diga que sí tengo esa autoridad, esa potestad que Dios me ha dado para tomarla, para hacerme parte de ella, ¿cierto? Ese poder, ese dominio
que el Señor Jesús usaba allí, lo hacía porque sabía quién era realmente, que iba acompañado no solo de palabras, sino de hechos en su propia vida. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios debe ser la que marca mis absolutos. Esa debe ser la que marca mi vida, ¿no? Y no mis deseos. Porque a veces pensamos que mis absolutos son una cosa y que mis deseos son los que pueden estar sobre mis absolutos. Y no, son mis absolutos los que están sobre mis deseos. En ocasiones Dios nos dice cosas que no queremos. La palabra es muy clara. La palabra es abierta. La palabra al Señor le llama las cosas como son en la palabra. Y a veces no nos gusta. A veces queremos pasar de largo aquella palabra donde nos amonesta o donde nos exhorta. Queremos pasar por encima. Queremos simplemente las bendiciones, pero no queremos comprometernos con lo que realmente Dios quiere que tengamos con un compromiso genuino, un compromiso de verdad, un compromiso que muestre que realmente yo tengo la identidad del Señor, que realmente tengo esa potestad para hacer lo que el Señor decía. Él la tenía, la potestad. Entonces, vemos aquí que no nos gusta mucho de lo que el Señor dice a veces a través de su palabra. Nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Yo tengo que demostrarle a Dios más que todo lo que yo soy, mi identidad, mi carácter en Él. Yo no tengo por qué demostrarle a otras personas para agradar a otros, porque a veces demostramos cosas, pero muchas veces es por agradar a otros. Y nosotros no tenemos que agradar a otros. Nosotros no tenemos que buscar la aprobación de otras personas. Nosotros tenemos que buscar ser aprobados por Dios. Es lo más importante. Lo más importante es eso, ser aprobados por Dios, no aprobados por otras personas. Entonces, yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Si creo que yo soy hijo de Dios, yo no tengo por qué demostrarle. Jesús no le demostró nada al enemigo. Él había podido hacer todo lo que el enemigo le dijo que hiciera. Él había podido convertir las piedras en pan. Divinamente lo ha podido hacer. Pero él no tenía por qué demostrarle al enemigo que era el Hijo de Dios, porque él sabía que era el Hijo de Dios. Él conocía su identidad. Entonces, no tenía que demostrarle al enemigo lo que era, porque él sabía quién era. El ancla de mi vida debe ser Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que me ama. Él me ama como nadie me ama. Él me ama sobre todas las cosas. Él me ama más que nadie. Entonces, yo estoy segura de ese amor, del amor que Dios tiene hacia mí. Jesús estaba seguro del amor que el Padre tenía por él. Y no lo iba a dejar en vergüenza, no iba a ceder a la tentación, porque él sabía quién era él. Vemos la segunda tentación. El enemigo le dijo, te doy todo, le dijo, te doy todo. Lo único que el enemigo busca es destruir. Él que decía que le daba todo. Él no era dueño de todo. Él no es dueño de nada. Es dueño del mundo de la maldad, pero él no es dueño de nada. Qué mentira decirle, te doy todos. Jesús sabía que él era el dueño, que Dios era, su Padre era el dueño de todo. Entonces ¿cuántas veces el enemigo ha venido a nuestras vidas a engañarnos, a ponernos en duda, a robar la fe, a poner incredulidad, a traer tristeza, a traer dolor? Pero nosotros sabemos, como decía Job, del polvo el Señor me levantará. Venga lo que venga. Jesús estaba allí siendo tentado. En 3 áreas estuvo siendo tentado, pero él sabía quién era. Entonces, comprometiendo lo que no era de él. El enemigo, te doy todo. Él no era dueño de nada, porque él lo único que busca es dañar las vidas.
Él dice la palabra que Él vino a robar, a matar y a destruir. Si lo intentó con Jesús, ¿cuánto más lo intentará con nosotros? Con más veras. Si Jesús que era santo, si Jesús que era veraz, si Jesús que sabía quién era, que era hijo de Dios, conocía su identidad, vino a tentarlo, ¿cuánto más a nosotros, que somos seres humanos, que somos seres donde fácilmente podemos ceder a las tentaciones? Entonces, vemos aquí que después de la cruz Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús después de la cruz? Después de la cruz, ¿qué dijo? Toda potestad, todo poder, todo dominio, toda facultad y toda autoridad me han sido dadas. Él lo dijo. Eso es lo que quiere decir toda potestad. Entonces, cuando él dijo esto, ¿y dónde le había dado potestad Dios a Jesús? En el cielo y en la tierra, sobre principados. Sobre todo le había dado autoridad. Y esa misma autoridad que se la dio a Jesús, esta misma autoridad, nosotros podemos tenerla para reprender, para llamar las cosas que no son como si fueran, pero debe ir acompañado de un estilo de vida para que el enemigo no tenga derecho legal sobre mi vida y sobre lo que yo estoy orando para entorpecer lo que Dios quiere hacer de mí o respaldarme. Entonces, cuando él dijo que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, claro que el enemigo se sabía la palabra. El enemigo conocía esta palabra también, pero el Señor fue un golpe certero en ese momento. El diablo le dijo que todo era de él y que por eso le daría identidad. Le iba a dar identidad a él. Imagínense la mentira, la falsedad. Era falso. Porque a Jesús le costó la vida entera para poder tener toda potestad. Le costó la vida entera para tener toda potestad. Eso no se lo ganó así. Él tuvo que venir a ser procesado, preparado. Así que no era fácil darle identidad. Dios nos da identidad, pero yo tengo que trabajar. En esa vida que Dios me ha dado, debo trabajar para tener esa identidad que el Señor nos ha dado. Ya la tenemos, pero tenemos que nosotros hacer ese proceso. Tenemos que trabajar en ese proceso. Entonces, a Jesús le costó la vida entera para poder tener potestad. Y el enemigo vino con falsedad a decirle que se la daría, ¿cierto? Que le daría a él. Entonces, vemos aquí que a Jesús le costó hacerlo. Le costó porque entregó su vida. Cuando le dijo que al Señor, dice aquí que solo a Él le servirá, solo a Dios servirá y solo a Él adorará. El enemigo quería que lo adorara. ¿Qué más? ¿Qué más no quería el enemigo sino que le adorara y que le sirviera a Él? Pero por eso el Señor le dijo, al Señor su Dios, solo adorarás. Y solo a Él te postrarás, solo a Él. La vida espiritual no se construye sobre el poder, porque quería darle poder. No se construye sobre el poder, para nada. La vida espiritual que nosotros tenemos no se vale el poder, sino en el servir. ¿Cuándo somos poderosos? Cuando servimos. Pero el enemigo pensó engañar al Señor de esta manera, que teniendo poder, no. Nosotros tenemos poder cuando empezamos a servir y el Señor vino a servir. Recordemos cómo Cristo Jesús vino a servir y no a ser servido. Y eso le empezó a dar autoridad, le empezó a dar poder, le empezó a dar dominio. El caminar esos 33 años sobre la tierra, Jesús tuvo un proceso de 33 años. Fue un corto tiempo, porque 33 años es un corto periodo de vida. Pero pudo lograr lo que muchos no han podido lograr con muchos más años.
Entonces, no se construye sobre el poder, sino en el servir. Las tentaciones son buenas. ¿Por qué son buenas? Porque mostramos nosotros que Dios nos ha hecho libres. ¿Cuándo me doy cuenta que la tentación es buena? Cuando tengo la autoridad para decir y la potestad para decir, no voy a ceder a la tentación. Por eso son buenas, porque está probando nuestro corazón, está probando mi identidad, está probando mi carácter. Eso es lo que sucede. Se prueba el carácter y se prueba todo esto. Y él vino a esto, a probar, pero el Señor sabía quién era él. Entonces era libre, porque él no tenía por qué hacer lo que el enemigo le pedía. Tenía libre autoridad, potestad para decir no. Eso debe suceder en nosotros, tener esa autoridad, y que gracias a las tentaciones estamos mostrando de qué estamos hechos. ¿Cuál es mi identidad en Dios? ¿Soy yo realmente hijo de Dios? ¿Lo estoy siendo? ¿Soy realmente eso que digo ser, hijo de Dios? Entonces veamos aquí, que por eso es importante y buena la tentación, trae su bien. Por eso dije al comienzo que en el desierto perdemos, pero ganamos. ¿Y qué ganamos? Autoridad, potestad, dominio, facultad, para mostrar que realmente soy libre, porque no voy a ceder a la tentación. Soy libre también para elegir. Yo puedo elegir, porque Dios me ha hecho libre para elegir y ser responsable. Nosotros en el caminar con el Señor empezamos a tener responsabilidad como hijos de Dios. Eso nos hace a nosotros libres para tomar decisiones y poder decidir. Y la tentación que vemos en el versículo 9, vamos a leerla. Ya no habíamos leído las otras, pero ya el versículo 9 dice de la siguiente manera, que la última tentación. Aquí la luz es tan bajita que es un poquito difícil leer aquí. Bueno, no la voy a leer porque realmente la letra de la Biblia está muy pequeñita y no la alcanzo a leer bien. Aquí vemos que lo llevó y le dijo, ¿lo llevó a dónde? Al pináculo, a un lugar muy alto lo llevó. Y le dijo, lánzate abajo, desde aquí. Qué atrevido era el enemigo. Sabía que el Señor le estaba ganando la batalla, pero seguía. El enemigo insiste. Así que cuando nosotros veamos que el enemigo viene a insistir en una tentación, ya sabemos de quién agarrar, de quién echarnos mano, de quién aferrarnos para vencer cualquier tentación que venga. Entonces lo llevó y le dijo que se lanzara desde allá, desde lo alto. ¿Y qué le respondió el Señor al enemigo? Le dijo, escrito está. Al Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tentarás. Fue la última tentación que le hizo. No tentarás al Señor tu Dios. El diablo, ¿qué quería? Él quería de que le mostrara públicamente. Quería avergonzarlo, que le demostrara públicamente si en verdad era el Hijo de Dios, para que se lanzara de allí, porque el Salmo 91 dice eso, que a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. Esa misma palabra fue la que le dijo a él, ¿cierto? Que mandaría a sus ángeles para que su pie no fuera lastimado. Entonces, vemos aquí cómo pudo Dios vencer esta tercera tentación que el enemigo le puso, porque él quería que le demostrara públicamente. Y eso es lo que el enemigo quiere, avergonzar al cristiano públicamente para poder burlarse más adelante de él. ¿Y cuántos cristianos hemos cedido a la tentación del enemigo públicamente? Y en este momento recuerdo la palabra del Señor, donde dice que somos sal y luz somos sal de la tierra y somos luz. Y dice allí en la palabra
de Mateo, en Mateo 5, que es donde está la sal de la tierra, donde dice que si la sal pierde su sabor, ¿qué viene a pasar? Pasará que será pisoteada, no tendrá valor, no tendrá sabor, no tendrá nada y será pisoteada. Nosotros somos sal. En ese momento el enemigo quería allí que le mostrara públicamente. ¿Y cuántas cosas nosotros hemos hecho públicamente por ceder a la tentación del enemigo? ¿Y cómo ha sido después? Tal vez hayamos sido escarnio o burla de otros. Cuando se burlan de nosotros, porque dicen, mira ese cristiano, y lo que dice y lo que hace no concuerdan sus hechos con sus palabras. Eso es lo que quería el enemigo hacer, que le demostrara públicamente que él era hijo de Dios. Pero qué equivocado estaba, porque el Señor le pudo responder a cada una de sus tentaciones, le pudo responder con la palabra, con su identidad, con sus hechos, con su carácter, con su proceso y con todo lo que Jesús fue formado para poder decir, escrito está. Entonces, en esta vida, lo importante no es lo que nosotros digamos, sino lo que realmente yo soy. Jesús sabía que era el Hijo de Dios y él sabía por qué decía, escrito está. Entonces, no es lo que diga yo, lo que yo digo, sino lo que realmente soy delante de Dios. Entonces, ¿qué soy yo delante de Dios? ¿Quién eres? Entonces, ¿qué es lo que la gente está viendo de nosotros? Allí el diablo fue avergonzado, porque Jesús pudo salir victoriosa de la tercera tentación, que fue donde quería que le demostrara públicamente que realmente él era el Hijo de Dios. Entonces, no es aparentar. Yo no debo aparentar. Yo debo mostrar lo que realmente soy. Si yo soy un buen cristiano, demuestro que soy realmente un buen cristiano, una persona que acompaña, el escrito está con mi estilo de vida, con mi vida, con vivencias puras, veraces, reales de lo que soy yo en Cristo Jesús. Tengo identidad de Dios, por eso puedo decir escrito está. Podemos decir escrito está acompañado de mis hechos. Entonces yo no puedo aparentar, porque en este tiempo la gente aparenta mucho. La gente vive ahora, la mayoría de personas viven solo de apariencias. Solo viven de apariencias, ¿por qué? Porque las redes sociales se prestan mucho para eso. Todas las redes sociales, cuando uno se pone a ver las redes sociales de que todo lo que la gente saca, las cosas que dicen, y muchas son apariencias. Aparentan hogares felices donde no son felices. Aparentan ser leales cuando realmente no hay lealtad. Aparentan decir la verdad cuando solo son mentiras. Entonces las redes sociales en este tiempo se están prestando mucho para esto. Para vender una apariencia. Algo que realmente no somos o que no se vive. ¿Para qué? Para vender la imagen. Mucha gente vende la imagen por esto. A través de las redes sociales están vendiendo la imagen de lo que no es. Y muchos pueden ser admirados. Muchas personas pueden ser admirados por todo lo que dicen, lo que viven, lo que cuentan. Bueno, muchos pueden ser admirados, pero jamás podrán ser amados como Dios los ama de verdad. Muchos nos pueden admirar, pero el que realmente nos ama a nosotros es Dios. Nadie más. Nadie más nos amará como nos ama Dios, porque es el único que nos ama tal y como soy. Él me ama como soy. No ama mi pecado, pero a mí como persona, Él me ama. La palabra lo dice y yo lo creo. Yo lo creo, porque me ha mostrado el amor más grande, que fue entregando su vida por mí allí en la cruz, cosa que creo que nadie haría en esta tierra. Entonces podemos ser admirados, pero no amados. Y va con nosotros a todo lugar. Va al desierto. ¿Para qué nos lleva al desierto? Para ser ayudados, para mejorar,
para dejar esa humanidad que hace ceder a la tentación, para ayudarnos en medio de las dificultades. Él está allí en el desierto conmigo, para darme poder, facultad, potestad, autoridad, para darme lo mismo que a Jesús, pero que vaya acompañado de un estilo de vida. Y quiero que vayamos allí a Proverbios 6:28, que este sí lo tengo aquí en el banner. Dice, ¿podrán caminar sobre carbones encendidos sin apoyarse a los pies? ¿De quién habla? Del hombre. Si nosotros caminamos sobre carbones encendidos, seguro nos vamos a apoyar los pies. Por eso es que nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. Reconozcamos que necesitamos de Dios. Yo debo reconocerlo. Vea, si yo no lo reconozco, nadie lo va a hacer por mí. Eso es personal. La ayuda de Dios, vamos, pero es personal. Él quiere que nos acerquemos a Él personalmente. Él oye las oraciones colectivas. Él escucha las canciones, la adoración colectiva. Pero mi relación con Dios es personal. Es personal. No lo hace colectivamente porque el trato de Él para con mi vida es diferente al de cualquier otra persona. Él nos trata a nosotros de manera diferente dependiendo el estilo de vida, la necesidad que yo tengo. Porque tal vez unos hayan cometido errores de una forma y otros de otra forma. Por eso es que el trato y la relación con Dios es personal. Entonces, vamos al desierto, ¿para qué? Para ser ayudados. Pero yo debo reconocer, debo reconocer que necesito la ayuda de Dios. Debo reconocer que necesitamos ser abrazados por Dios. Usted necesita un abrazo del Padre. De ese Padre que quizá en la tierra no haya tenido muchos. O esos padres que tal vez son poco cariñosos, que tal vez nunca le han dado un abrazo. Necesitamos el abrazo de ese Padre amoroso, que es Dios para nosotros. Necesitamos ser abrazados por Él, ser ayudados por Dios. El enemigo quiere poner duda, o pone a dudar, quiere poner en duda en el corazón de los cristianos. Quiere poner allí duda en la mente, duda en el corazón y duda en su boca. ¿Por qué? Porque si pone duda el enemigo en mi mente, de la mente baja al corazón. Y si la duda baja al corazón, voy a confesar, voy a sentirme derrotado, voy a hacer todo lo contrario a lo que la palabra dice. Entonces, él quiere eso, poner duda en su mente, en su corazón y en su boca, para que diga cosas que no convienen, para que digan cosas que van a atar su vida a muchas cosas que no convienen para el cristiano. Entonces, debemos enfocarnos en Dios. Mi llamado es a enfocarnos en Dios, ¿sí? Que es el único que nos da la identidad. No busque la identidad que sus amigos la aprueben. No busque la identidad que las personas en este mundo quieran aprobar, porque le aprobarán cosas que no son, pero Dios nos da la verdadera identidad. ¿Sí? Dios nos da la verdadera identidad. Y aunque vengan tentaciones, como le dije al comienzo, Jesús tenía hambre y era lícito tener hambre. Pero si hubiera cedido a la tentación de cambiar las piedras en pan, no, era lícito, pero él sabía que no podía hacerlo. Nosotros sabemos que es lícito. Todos podemos hacerlo, lo que queramos podamos hacerlo, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, dice la palabra. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. No todo nos va a convenir. Yo puedo hacer lo que quiera, pero voy a tener consecuencias si hice decisiones incorrectas. Entonces, no todo me va a convenir. ¿Cómo somos nosotros cuando estamos a solas? Por eso en el desierto Jesús estaba allí a solas. Él estaba sola y el enemigo sabía que estaba allí solo y por eso llevó la tentación. ¿Cómo somos nosotros cuando estamos a solas? En su casa, frente al celular, frente a la pantalla de televisión.
¿Cómo son? ¿Qué están viendo sus ojos? ¿Qué buscas en las redes sociales? Ahí es cuando nos damos cuenta nosotros quiénes somos realmente, cuando estamos a solas, en medio del desierto, porque cuando estamos a solas no quiere decir solamente que vamos a llevados al desierto con problemas, no. ¿Cómo es mi vida cuando estoy a solas, que nadie me está viendo? Que no tengo testigos de nada que lo que esté viendo, diciendo o haciendo. ¿Cómo es mi vida? Es un llamado a eso. Porque sabemos que Dios, aunque no nos esté viendo nadie en esta tierra, Dios sí tiene los ojos puestos sobre la tierra. Dice la palabra que sus ojos están sobre los fieles de la tierra. Que Dios les bendiga y vamos a orar, a darle gracias al Señor. Por la palabra de este día. Padre, yo te quiero dar gracias en esta hora, Señor. Bendigo tu santo nombre, bendigo tu presencia, bendigo tu amor, bendigo tu bondad y misericordia, Padre. Gracias te damos, Señor, porque creo, Padre de gloria, que todos hemos pasado por desiertos, Señor. Y allí has estado tú, Señor, para ayudarnos. Hemos estado en el desierto, Señor, de angustia, de dificultades, de decisiones. Pero qué mejor ejemplo, Señor, el que nos dejó nuestro Señor Jesús, al ser, Señor amado, sustentado por tu Espíritu Santo allí, porque Él fue el que lo llevó al desierto. Y aunque el enemigo vino a tentarlo, Él sabía quién era y para dónde iba. Ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros tengamos esa identidad, ese carácter formado por ti, Señor, para decir realmente soy hijo de Dios y escrito está. Gracias, Señor, por la potestad que nos ha dado también sobre nuestra vida para saber tomar decisiones sabias, sensatas y correctas. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias porque tú has sido bueno, Señor. Y en medio de cualquier circunstancia, situación, hemos visto tu mano obrar. Te bendecimos, Señor. Gracias por fortalecer nuestros espíritus, Señor, para saber decir sí cuando tenemos que decir sí y para decir no cuando tenemos que decir no. Gracias te damos, Padre, por darnos esa capacidad de nosotros poder no mostrar lo que nosotros decimos, sino lo que realmente hay dentro de nosotros, sueltas, sino tener tu ayuda en todo tiempo. Te bendigo, Padre, y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero ver aquí quiénes están por acá. Rodrigo Saavedra, bendiciones. Rodrigo Saavedra, Dios le bendiga. Gracias por el saludo, gracias por conectarse con nosotros y gracias por bendecir este ministerio con cada una de sus oraciones. Huguito, mi yerno, Dios lo bendiga. Gracias por ese amor que yo sé que está bien, también está bien correspondido. Y gracias por cada una de mis hijas. Saludo a mis hijas, saludo a mis yernos, saludo a mis nietos y a toda mi familia allí en España. También les envío un saludo, un abrazo para todos, de donde estén conectados, de Colombia, de Sius, nuestro hermano Douglas y toda la iglesia allí en Sius, la iglesia en línea. Un abrazo, un saludo para todos, muchos saludos para todos. Allí en Holanda, allí en España, allí en Perú, yo los bendigo y también que Dios los bendiga a todos. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga y nos estamos viendo en los próximos días. La próxima semana estará nuestro hermano Douglas, Pastor Douglas, allí de Sius, conectado para llevar la enseñanza. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Los amo mucho y los llevo en mi corazón. Abrazos.
cuenta no tiene más espacio. Guarda tus fotos, documentos, archivos de trabajo y todo lo que quieras en un lugar descentralizado. Dropbox Plus tiene espacio de sobra para todo tu contenido. Está haciendo